Entramos ahora a un milagro muy característico y muy singular en el Evangelio de San Marcos, que encontramos en el capítulo 7 de los versículos 31 al 37, y que la Biblia de Jerusalén lo titula La curación de un sordomudo. Vamos a ver este milagro porque está enmarcado en algunas de las características típicas del evangelista Marcos, y también tiene un mensaje muy actual para todos y cada uno de nosotros. Dice el versículo 31 que Jesús se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo a través de Sion para ir al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Si alguna vez alguien ha ido a Tierra Santa, no puede sino esbozar una sonrisa por la falta de geografía del evangelista. Jesús estaba en Tiro, donde había sanado a la hija de la sirofenicia, que le ganó la discusión. Eso ya lo vimos en otro mensaje grabado. Pero sale de Tiro y quiere ir al mar de Galilea, que está al sur, al sureste está. Pero ¿qué hace Jesús? En vez de ir al sur, se va primero al norte. Y del norte comienza a irse al oriente e ir bajando para poder llegar por fin al mar de Galilea, que es su destino final. Voy a decirlo con un ejemplo de la geografía que a todos nos va a ilustrar mucho. Es como decir que Jesús estaba en Roma, que estaba en Milán y quería ir a Roma, en la misma península itálica. Roma estará a unos 500, 600 kilómetros al sur de Milán. Pero en vez de irse directo a Roma, de Milán se va a París. De París se va hacia el oriente, visitando primero Alemania, pasa a Polonia, va bajando por Eslovaquia y Hungría para entrar otra vez a la península a través de Austria y llegar entonces a Roma. Vean nomás qué rodeo por falta de precisión geográfica. ¿Por qué? Porque a San Marcos no le interesa la geografía, no sabe geografía, y por eso nos reímos un poco con el buen humor para poder establecer un comentario al respecto. ¿Qué es lo que pasa, Marcos? Marcos solamente tiene un punto de atención y todo lo demás no le importa. Puede equivocarse en la geografía, en los hechos históricos, en ciertos comentarios. ¿Por qué? Porque Marcos está enamorado de Jesucristo. Es su único centro, punto de interés, y todo lo demás pasa a un segundo lugar. Y en este caso, la geografía pasa a un último lugar, no solo un segundo, porque vemos que Marcos no tiene sentido de la geografía. Pero no debemos juzgarlo por lo que no tiene, sino analizarlo por lo que sí tiene. ¿Y qué tiene Marcos? Un amor apasionado por Jesús. Y este Jesús nos lo está pintando en esta ocasión, que está en territorio pagano. Estaba en Tiro, la antigua Fenicia, y de allí se va hacia el norte, hacia Sidón, tierra también de profetas. Pero no se queda allí. Sigue caminando por la Decápolis, que es una región de 10 ciudades, para poder llegar al mar de Galilea, que es su destino final. Este es un detalle muy interesante. Jesús y el Jesús de Marcos no solo está en lo que hoy llamamos Tierra Santa, Israel, Palestina, no. También se va al norte, también se va a Fenicia, también ingresa en territorio pagano. ¿Por qué? Jesús, en vez de construir muros, como hoy día se quieren construir, Jesús tiende puentes. Y Jesús abre la puerta para que el evangelio llegue al mundo pagano, a los no judíos, a los que no son del pueblo de Dios. Porque aunque tú no seas del pueblo de Dios, Fenicia, Tiro, Sidón, aunque no seas del pueblo de Dios, eres hijo de Dios. Y sabes,
mereces que el Evangelio llegue y entre en tus fronteras. Por eso Jesús entonces va a Tiro, llega hasta Sidón y después da un largo rodeo para llegar a su objetivo final, que es el mar de Galilea. Aunque el evangelista precisa que Jesús lo que quiere es llegar dentro del mar de Galilea, podemos suponer, ya que Marcos no nos exige un rigorismo geográfico, que a donde quiere llegar es a Cafarnaúm, que es su centro de operaciones. Y cuando llega a ese lugar que simplemente nosotros hemos supuesto que es Cafarnaúm, dice el capítulo 7, versículo 32, que le trajeron un sordo, que además hablaba con dificultad, y le ruegan imponga la mano sobre él. Una gente buena, que son como buenos samaritanos, sufren por una doble enfermedad de un hombre, que primero es sordo y segundo habla con mucha dificultad. Aquí tenemos el diagnóstico. Primero la sordera. Y como no sabe escuchar, no sabe hablar. Tiene problemas para comunicarse con los demás. Primero, no es capaz de recibir los mensajes que vienen del mundo exterior. Y segundo, tampoco se puede comunicar con ellos. Pero primero es lo primero. Su primer problema es que era sordo. Por eso habla con dificultad. Por eso algunos hasta dicen que era mudo. Y ciertamente después vamos a ver que el texto bíblico habla de que tenía un nudo en la lengua. Pues bien, la persona sorda no sabe hablar. Por eso hay tantas gentes que quieren hablar, pero como no han escuchado antes, no han sabido escucharse ni a ellos, ni a los demás, ni a Dios, tienen muchos problemas para comunicarse. Todos los sordos, todos los que no saben escuchar, tampoco van a saber hablar. Entonces, una vez que lo presentan a Jesús, dice el versículo 33, él, Jesús, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Dice la palabra de Dios que Jesús aparta a este hombre de la gente. Le quiere dar un trato personal. Quiere estar a solas con él. Y entonces va a hacer una operación que también tiene un proceso muy interesante. Dice el versículo 33 que lo tomó fuera. Quiere atenderlo muy particularmente. Metió sus dedos en sus oídos y escupiendo tocó su lengua, dice el texto original. Pero lo primero que Jesús atiende son los oídos, no la boca. La boca va a ser consecuencia, el hablar va a ser consecuencia de que este hombre recupere la capacidad de escuchar. Y aunque esta va a ser mi conclusión final, me voy a adelantar un poco para decírtelo a ti, para decírtelo a todo líder de la sociedad o de la iglesia. Si tú no sabes escuchar, no vas a saber hablar. Y la terapia no es tomar un curso de Demóstenes para facilitar tu comunicación verbal. No es aprender las técnicas del lenguaje corporal para poderte comunicar con los demás. No. Lo primero que hizo Jesús es metió sus dedos en los oídos para destaparlos. Lo primero que atiende Jesús es la sordera. Después vendrá el tocar la lengua con saliva. El texto original es muy curioso porque dice que Jesús escupió y después dice que tocó a la lengua del enfermo.
no precisa mucho, porque Marcos no es así, no precisa precisar mucho, diciendo que hizo lodo como en Juan 9 con el ciego de nacimiento. Pero lógicamente si escupe y después va a tocar con saliva la lengua del enfermo, es muy probable que Jesús hizo un poco de lodo, pero un lodo con saliva, con amor, con aquello que es más personal. Eso es lo que Jesús le está dando. Y dice que entonces Jesús, levantando los ojos al cielo, mira a su Padre, mira a aquel que lo ha enviado a abrir caminos nuevos, a ir más allá de las fronteras convencionales. Levanta los ojos al cielo, como para pedir ayuda, para estar en comunión con su Padre. No sabemos qué significado tenga el levantar los ojos al cielo. Lo único que sabemos es que es un signo de comunión con su Padre. Porque cuando se dice levantar los ojos al cielo, el cielo es un sinónimo de Dios. Así como cuando se dice el reino de los cielos, significa el reino de Dios, aquí también analógicamente decir levantar los ojos al cielo sería levantar los ojos a Dios. Dio un gemido, dice el versículo 34. Y en griego esto es más expresivo, porque dice que Jesús tiene como una manifestación muy profunda. Tiene algo que sale de dentro de él mismo. No va a ser un acto de terapia exterior nada más, no. Va a salir desde el fondo de Jesús un gemido tal vez de dolor, porque sufre y se solidariza con el dolor de este enfermo que perdió la capacidad de la comunicación. Esta es la enfermedad de este hombre. Una enfermedad muy vivida hoy, en el mundo de hoy. Se pierde la capacidad de la comunicación. Yo he estado en reuniones, en grupos, donde cada uno tiene su celular para comunicarse con otras personas que están en otros lugares y hasta miles de kilómetros. ¿Y qué? Y no se comunican con el que está al lado. Hemos perdido la capacidad de escuchar al cercano. Hemos perdido la capacidad de hablar con los más cercanos. Y nos comunicamos por internet, por las ondas hertzianas, pero a veces no abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestras alegrías, nuestros miedos con la gente que está más cercana. Este hombre había perdido la capacidad de comunicarse. Y aquí hago un paréntesis y te pregunto y me pregunto también yo a mí mismo. ¿Yo también he perdido la capacidad de comunicarme? ¿En qué nivel estoy perdiendo la capacidad de escucha? ¿En qué nivel estoy perdiendo la comunidad de abrirme ante los demás? ¿En dónde estoy yo el día de hoy? Perder la capacidad de la comunicación. Por eso este hombre representa a la sociedad y al mundo de hoy. Y Jesús entonces le dijo, Efetá, o Efatá, que es lo mismo, que quiere decir, ábrete, ábrete. Atención, Jesús había tocado con sus dos manos, había tocado los oídos. Con otra mano después, con saliva, tocó la lengua. Lo lógico es que dijera, ábranse oídos, ábrete boca, ábrete lengua. O ábranse todos ustedes, en plural. Pero no, Jesús dice en singular, ábrete, ábrete. Y es una orden, es un imperativo en griego. Ábrete, dice el versículo 34.
que Jesús, esa fue la orden que dio. Efatá, que es dianoitheti, ábrete, ábrete. Lo que necesitas es abrirte. Vives enclaustrado, vives cerrado en ti mismo, en un mundo pequeño. Tú solo has creado unos muros alrededor de ti que no te dejan tener relación y comunicación con los demás. Tú solo has construido tu propia prisión. Lo que necesitas, hombre enfermo, es abrirte. Abrir tu mente, abrir tu corazón, abrir tus expectativas, abrir tus sueños. Ábrete. Esta es la terapia. Lo que Jesús está descubriendo no es un problema de oídos, ni de boca, ni de lengua, sino de una persona que se ha cerrado, que se ha enclaustrado, que solamente vive su pequeño mundo, y por eso le ordena, ábrete. Y esa palabra es eficaz, porque es la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús es espíritu y es vida. Y cuando Jesús pronuncia una palabra, esa palabra es creadora. Esa palabra realiza lo que contiene. Mi palabra no es creadora. Esta mañana yo puedo decirte buenos días, y mi palabra no hace que tú tengas un buen día. Pero si Jesús te dice, tus pecados están perdonados, tus pecados fueron perdonados ya. Ya se realizó lo que contiene la palabra. Volviendo al texto que estamos estudiando. Cuando Jesús le dice a este hombre, Efatá, ábrete, el hombre se abre. El hombre abre su corazón, abre su mente, abre sus expectativas. Y dice la palabra que como consecuencia, en el siguiente versículo, el 7:35, dice, se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Qué versículo tan hermoso, este versículo 35, que es consecuencia de lo anterior. No fue lo que atendió Jesús. Jesús no se quedó en los síntomas de no escuchar y no hablar. Jesús fue al fondo del problema, al fondo del diagnóstico. El problema de este hombre no es que no funcionaran sus oídos ni su capacidad de hablar. Que estuvieran atrofiados, sí, pero eso era consecuencia. La raíz del problema de este hombre es que estaba cerrado. Por eso la consecuencia después de que él se abre, gracias a la palabra creadora de Jesús, dice, se abrieron sus oídos, se abrieron. Y cuando se dice de esa manera, se abrieron, que es un verbo con un sujeto impersonal, que no dice quién los abrió, es una forma que los antiguos hebreos hacían para referirse a Dios, porque lo sabemos muy bien. Ellos, por un exceso de respeto, que nunca habrá exceso de respeto a Dios ciertamente, pero ellos hasta por un santo temor no pronunciaban el nombre de Dios. Y entonces lo hacían con ciertos circunloquios. Por ejemplo, no decían el reino de Dios, decían el reino de los cielos. Ahora también no pueden decir Dios les abrió sus oídos. Lo van a decir con un verbo que no tiene sujeto. Se abrieron sus oídos. Dios le abrió los oídos. Es la obra creadora de Dios que abre los oídos. Y al instante, es la catarata que ya no tiene regreso. Ha comenzado a abrir los oídos, pero también al instante se suelta la atadura que tenía su lengua. Su lengua estaba atada y se desamarra. Se libera la lengua y dice que hablaba correctamente. ¡Qué milagro más maravilloso! Se sana el hombre, ábrete, y por lo tanto, como consecuencia, se abren sus oídos y se suelta la atadura de la lengua. Se libera su lengua de ese nudo que tenía
y comienza a hablar como nunca había hablado. Hablaba correctamente. Voy al final. Hablaba correctamente. ¿Tú hablas correctamente? ¿Tu comunidad habla correctamente? ¿Tus líderes, tus políticos, tus jerarcas religiosos hablan correctamente? ¿Dicen lo que tienen que decir? ¿Va acompañado de la verdad, de la justicia y de la atención a los más necesitados? ¿Hablan correctamente o hablan con intereses mezquinos? ¿Tú hablas correctamente? Si no hablas correctamente, tenemos que recorrer el camino anterior. Se tienen que abrir primero tus oídos, porque el sordo no habla. No solo no escucha, tampoco habla. Y más aún, antes te tienes que abrir a un mundo nuevo. Versículo 36. Dice que Jesús les mandó que a nadie se lo contaran. En este caso no es solamente aquel hombre que recibió la curación. No, Jesús da una orden general. A nadie tienen que contar lo que ha pasado. ¿Por qué? Es lo que los estudiosos llaman el secreto mesiánico. Estos signos de poder, que son signos creativos de Dios, en Jesús, podían crear una falsa expectativa en el pueblo y pensar que el Mesías utilizaría la fuerza, el poder y hasta la violencia para libertar al oprimido pueblo de las garras de las águilas romanas. Por eso Jesús ordena que a nadie se lo cuenten. Rara vez, muy rara vez Jesús en el Evangelio manda y ordena cosas. No es un dictador que impone su voluntad con preceptos y obligaciones y por lo tanto que exige siempre la obediencia. No, ese no es el Jesús del Evangelio. Y la virtud evangélica no es obedecer. ¿Por qué? Miren ustedes, en el mismo versículo 36 dice: pero cuanto más se los prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Es la desobediencia más evangélica que yo conozco. ¿Y saben qué? Lo digo con sentido del humor. ¿Por qué esta gente desobedeció? ¿Por qué esta gente no atendió la orden de Jesús? Jesús tenía la culpa. ¿Cómo se le ocurre decir que no publiquen un milagro de esta envergadura? De un hombre que había perdido la capacidad de comunicarse y que ahora que se está comunicando, pues ahora se tiene que callar. Ahora que por primera vez escucha, ahora que por primera vez habla, que se ha desatado la lengua, Jesús se la quiere amarrar otra vez. Entonces, Jesús, ¿para qué le desataste la lengua si ahora le prohíbes que hable? Un poco, pues, con sentido del humor. Jesús tenía la culpa, o a lo mejor es precisamente porque Él sabe que cuando se nos prohíbe algo, inmediatamente nosotros hacemos lo contrario. Somos un poco como los burros. Y un campesino que conoce a su burro, si quiere que su burro vaya para adelante, no le jala las orejas para que vaya para adelante, le jala la cola, lo jala por atrás. ¿Y qué hace el burro? Se va para adelante. Si le jala las orejas para que vaya para adelante, el burro se va para atrás. Es decir, hace lo contrario. Mi interpretación es muy subjetiva y puedo estar equivocado, pero creo que Jesús nos conoce y dice: se los voy a prohibir para que lo hagan. Les voy a decir que no lo publiquen y no se lo digan a nadie, para que se extienda por toda la región. Sí, por un lado quiere guardar el secreto mesiánico para no ser malentendido en la misión que Dios le ha confiado, pero por otro lado también Jesús
les está dando una misión a todos. Publíquenlo a través de una orden. No se lo digan a nadie. ¿Para qué? Para que todos lo publiquen. Termino con el versículo 37 porque es como el resumen de todo este relato, de esta curación maravillosa de un hombre que había perdido la capacidad de la comunicación. 7:37 dice: y se maravillaban sobremanera. Otra traducción dice: y sobreabundantemente estaban impresionados. Qué hermosa traducción. La gente está exageradamente admirada. La gente se ha maravillado sin límites. Y dicen y confiesan esto: todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien. Ese nazareno, ese predicador de Galilea, ese que a lo mejor nosotros pensamos que es el Mesías, ese, todo lo ha hecho bien. Qué hermoso juicio y evaluación se hace de Jesús. Todo lo ha hecho bien. Y aquí lo aplico a nuestra vida, porque a veces en nuestra vida acontecen enfermedades, accidentes, situaciones difíciles que no entendemos. Allí tenemos que repetir nosotros esta fórmula: todo lo ha hecho bien. No lo entiendo yo, pero está bien hecho. No sé por qué, no sé cuándo va a salir el sol, pero es bueno que haya noche, que haya frío, porque así voy a gozar más el día y el calor del día siguiente. ¿Por qué? Porque Jesús todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos, que fue el caso que estamos viendo aquí, pero va mucho más allá la declaración que la gente está siendo muy admirada, sobremaneramente admirada, sobreabundantemente impresionados. Jesús, yo quiero vivir impresionado por ti, admirado por ti, pero sobremanera, con exageración, y decirte todo lo has hecho bien. En mi vida, todo lo has hecho bien. Aún en esos casos y situaciones que no entiendo, todo lo has hecho bien. Y que a veces yo me revelo de por qué a mí. Hoy te digo, todo lo has hecho bien